a Lidérate, un episodio más y en esta ocasión, bueno, pues tengo un invitado de lujo. Ustedes saben que pues mi segmento, mi sector, mi pasión está en los autos y hoy tengo un invitado, bueno, súper pro en este tema, que es mi querido amigo Renato Villaseñor, presidente del Clúster Automotriz en Querétaro. Renato, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lau, pues muy contento, pero además muy honrado de que me invites a sumarme a este proyecto, el cual está padrísimo, tiene tu sello, tiene tu punch que tienes en todo lo que haces y para mí es un honor que me invites y encantado de venir a platicar contigo porque además me caes súper bien, entonces poder platicar contigo está wow. Ay, Renato, muchas gracias. La verdad es que eres totalmente correspondido. Yo te admiro profundamente en lo que haces y creo que tenemos el gran honor de pertenecer a un segmento que mueve la economía de nuestro país, ¿no? Y que entonces tú desde tu parte de fabricación, ¿no? Donde están todas las empresas que tú representas y nosotros desde la parte distribuidora, pues hacemos un grupo padrísimo. Y bueno, en este estado que toda la economía se mueve perfecta, ¿no? Y que el centro del país está muy ligado a esto, pues qué padre tenerte aquí. Y hoy en este maravilloso escenario que es Chevrolet DSS, que nos permite trabajar hoy podcast desde su piso premium, pues Renato, vamos a disfrutar este momento. No, está padrísimo el lugar, al rato nos vamos a dar una vuelta en el Corvette yo y tú en el Camaro, ¿te parece bien? Por favor, me gusta. Y bueno, Renato, hoy quisiera que me acompañaras a inspirar. Este podcast fue creado para inspirar a gente que quiere involucrarse, ser líderes y a estos chavos que tienen tantos deseos de ser líderes y que unas recomendaciones tuyas les van a ayudar y les van a sembrar alguna semillita para este gran proyecto de ser líderes. ¿Cómo ves? No, encantado. Yo creo que es un reto bien importante el que tenemos, el de poder conectar. Necesitamos cada vez encontrar la manera de poder generar esas conexiones, esos vínculos. Y si esto nos puede ayudar a sumar hacia ese camino, pues yo estoy más que feliz, Lau. Ay, muchas gracias, Renato. Pues amigos, comenzamos. Si yo quisiera preguntarle a Renato Villaseñor, cuéntanos de dónde estudiaste, qué estudiaste, para que nos podamos ir adentrando en la vida de Renato Villaseñor, inspirándonos. Pues mira, yo te platico, Lau, cuando me preguntan, ¿quién es Renato? No sé si alguna vez te han dicho, oye, Lau, te invito a hacer esto, y cuando te invitan a hacerlo no tienes idea ni de qué se trata, ni de cómo lo vas a hacer, pero dices, vamos. Okay. Ese podría ser un resumen de lo que hoy día es Renato. Al final de cuentas, yo creo que hoy día me considero, y platicando con mi hijo y platicando, a mí me encanta la aventura. Wow. La aventura en el sentido de cuando ves algo que te apasiona, algo que no te permite tú mismo quedarte en esa zona de confort, algo que te dice, oye, vamos a hacer las cosas distintas, oye, vamos a innovar. Claro, siempre buscando como línea la innovación, siempre como línea la parte estructural del medio ambiente, la parte de hacer mejor las cosas. Te quiero platicar una historia así muy rápida y me voy a ir así, cápsula del tiempo. Yo no sé tú qué estabas, bueno, yo creo que tú todavía nacías. En 1982, julio 1982, te platico. En nuestra casa nos dedicábamos a la avicultura. Okay. Teníamos granjas de pollos. Y es bien interesante porque cuando inicia un ciclo, llegan los pollitos recién nacidos. Y estamos hablando de una granja de 20,000 pollitos. Wow. Entonces, esa granja tenía 20,000 pollitos. Entonces me dice mi papá, todas las vacaciones me invitaba mi papá a ayudarlo. Mis vacaciones era ir a trabajar. Entonces vamos a la granja y, oye, ¿qué crees? Que nos toca mañana ir a vacunar a los pollitos. Órale. ¿Y qué es eso de vacunar? ¿Qué? Es muy fácil. Traemos una hielera con las vacunas y hay que agarrar pollito por pollito, tomarlo, ponerle la gotita en el pico y pasarlo. ¿Y cómo lo hacemos para saber? Oye, tú ya te vacunaste, tú no. Muy fácil, los encerramos en un rincón
y los llevamos a esa zona y los empezamos a poner uno por uno y pasarlos. En ese momento que pareciera a tus 11 años que no entiendes, empecé yo a descubrir lo que era un proceso de fabricación en serie, un proceso de mejorar un proceso, una parte de entender cómo cuando empiezas a hacer algo de manera repetitiva, puedes buscar la manera de hacerlo innovando, de creando, y ahí surge ese descubrimiento que me llevó a poder estudiar una carrera de ingeniería mecánica. Hoy día tengo el honor de ser ingeniero mecánico administrador, en donde me voy a esa esencia y al final de cuentas un proceso de manufactura en una línea de ensamble. Nos podemos remitir a ese efecto del pollito, en donde un proceso, todos los procesos tú los tienes que tomar, repetir, buscar la manera de mejorar y volver a regresar. Y eso es la mejora continua. Entonces, de ahí empieza a surgir esa inquietud y al final ya pasan un poquito los años y tenemos oportunidad, ya graduados, aquí en Querétaro, de empezar a conocer lo que era el sector automotriz, pero no desde la parte bonita que te toca a ti de venir y manejar el carro y ver lo bonito, sino entender un poco los fierros, las partes, los componentes, las especificaciones, los requerimientos, cuánto va a durar el carro, cómo van a dar la garantía, cómo va mejorando año con año una tecnología con otra, y eso es lo que nos toca aprender desde hace 35 años y nos ha permitido pues seguir innovando, seguir siendo aventureros y no aburrirnos. Oye, Renato, entonces yo podría decir con mucha claridad que tu papá fue tu primer guía, tu primer mentor. Sí, definitivo. Claro, al final, bueno, te platico, mi papá acaba de fallecer apenas hace menos de un año, entonces todo el tiempo al final, llamémosle desde la parte de los pollitos, llamémosle desde la parte de hoy día nos dedicamos a lo que es la galvanoplastía, los recubrimientos superficiales, resistencia a la corrosión, pero sí, siempre fue ese mentor, esa guía. Muy chistoso, mi papá era licenciado en administración, pero al final de cuentas, bueno, pues yo tuve la inquietud de estudiar la parte de, enfocarme a la parte ingenieril y ver esa parte, entonces era muy padre porque terminamos siendo un complemento muy interesante, ¿no? Entonces, él se fue al sector automotriz después de que tú decidiste involucrarte en el sector, estudiar esto, meterte de lleno. No, termina siendo en paralelo, no termina siendo efecto mío, termina siendo esa parte. Al final, yo hoy día me resumo como un aventurero, pero al final mi papá toda su vida fue un emprendedor. Okay. Se aventó 30 años de su vida estando en el negocio de la avicultura, pero después aventó otros 30 años en un negocio completamente distinto, ¿no? Vaciado, porque él decía, después de 25 años, decía, yo voy a que me corten, voy al peluquero y le digo, córteme las plumas, porque llevo toda la vida metido con tema de aves, pero después hay un cambio abrupto, concretamente sucede en el negocio de la avicultura a nivel nacional, un cambio abrupto en donde todos los pequeños productores por situaciones de la economía terminan desapareciendo, terminan apareciendo estos grandes grupos que hoy conocemos que controlan el mercado de la avicultura y todos los pequeños productores, como éramos nosotros, terminamos teniendo que encontrar un nuevo nicho y ese nuevo nicho lo encontramos en el sector de los recubrimientos que empieza no en el sector automotriz, pero que al estar asentados en Querétaro y viendo un nicho importante, pues decidimos focalizarnos, enfocarnos y especializarnos como una estrategia de negocio, ya como equipo en el negocio, que empezó como un negocio familiar y que bueno, hoy día ya no lo es, pero así surge. Oye, Renato, quisiera preguntarte, ¿cuántos hermanos son? ¿Todos estudiaron algo similar? Cuéntame un poquito. No, fíjate que solo somos 2 hermanos. Mi hermana estudió nutrición. Okay. Entonces, pues nada que ver. Okay. Mi mamá, fíjate que mi mamá también es administradora de empresas, pero durante 35 años dio clases. Estuvo, de hecho, empezó como licenciada en empresas, terminó con maestría en educación y demás, y siempre le apasionó esta parte de estar conectado con los chavos, de estar compartiendo. Bien padre, eso me tocó, fíjate, en la secundaria me tocó que mi mamá fuera mi maestra. Y no sabes el miedo que te da en la secundaria,
que tu mamá vaya a ser tu maestra. ¿Por qué? No era como tu barco. No, No, para al nada. contrario. No, fíjate que mi mamá es bien chistoso porque toda su vida que dio clases era la maestra, la clásica maestra que pone a estudiar a todos, pero todos la aman. Ok. Pero es la que hace que todo mundo empiece a estudiar cuando nunca habían estudiado. El pachanguero estudia, el aplicado estudia, todo mundo estudia, todo mundo capta la atención. Y entonces yo aprendí esa parte de esa naturaleza que había, y eso a mí me encanta, y creo que ahí es donde aprendo la parte de generar ese link entre las generaciones. Y a mí me encanta porque voy caminando con mi mamá en la calle y de repente, hola Tere, ¿quién es? Ah, le di clase hace 25 años en la prepa de la del Valle. Ah, le di clase hace 30 años en la prepa del Nuevo Continente. O sea, entonces, padrísimo, y la ven, y todo el mundo, hola Tere. Entonces, eso, pues padrísimo, ¿no? Oye, y de ahí viene entonces esta parte que te veo muy activo, haciendo estos grandes vínculos con universidades del Estado. Sí, definitivamente. Algo que yo he visto, Lau, y algo que yo he encontrado y aprendido, es que esta parte aventurera, hoy día, y es algo que me he puesto a investigar, me he puesto a leer, me he puesto a compartir con grandes amigos como tú, y he encontrado que el tema generacional no es un tema de nuestra generación, Lau. Lo mismo le pasó a mi abuelito, Obvio. con mi papá, lo mismo le pasó a mi papá conmigo y lo mismo me pasa a mí con mis chavos. Al final de cuentas, una naturaleza de ser joven es tener mucha energía, no tener mucha experiencia, tener muchos sueños y no saber cómo hacerle. Pero no encontramos cómo comunicarnos con esa otra generación. Correcto. Que ya le pasó, que ya se tropezó, que nos está viendo como chavos y nos dice, no, por ahí no, pero que si no nos dejamos que nos tropecemos, pues no aprendemos como aprendimos nosotros. Claro. Y básicamente, platicando con buenos amigos, lo resumimos en, hoy el mundo sería distinto si pudiésemos hacer que las canas se mezclaran con las ganas. Si lográramos hacer que esta energía que tenemos de las nuevas generaciones, únicamente a través de comunicación, porque el concepto es muy simple. Escúchame, pero es un reto de allá para acá y de aquí para allá, porque también los que tenemos canas, llega el chavo, oye, vamos a hacerlo así. No, hombre, tú no sabes. No, es que sí sabe y tienes que escucharlo, porque lo que te está diciendo, tú ni siquiera te lo has imaginado, pero además tienes que complementarlo. Oye, está padrísimo, pero vamos a hacerlo así, ¿y por qué no pruebas también así? Esa comunicación tan simple, Lau, nos ahorraría muchas cosas, pero además potencializaría muchas cosas. ¿Por qué? Porque los ciclos podrían ser mucho más rápidos. Claro. Los riesgos se minimizarían. Las probabilidades de éxito aumentan. Y los tiempos de los ciclos los reducimos. Entonces a mí por eso me apasiona y por eso siempre he buscado cómo hoy día dentro de mi nicho, cómo acercarme con los rectores, cómo acercarme con los chavos y cómo invitarlos a ser aventureros también, cómo invitarlos a buscar ese anhelo. Esta semana tuve oportunidad de platicar, no sé si conoces, hay un piloto queretano de autos que corre en Lamborghini en Europa y es Migi Dorbecker y tengo el honor de conocerlo. Wow. Y platicaba con Migi justamente de esto porque Migi platica con chavos de su generación. Me decía, Renato, hoy día mi generación, la de Migi, me dice, buscamos cómo satisfacer nuestra necesidad muy rápido. No queremos caminar Correcto. el camino empedrado, buscamos cómo haya puras autopistas de cuota y si no hay, mejor nos vamos a otro lado. Y él dice, yo como piloto, yo llevo 15 años piloteando y me tuve que ir solito a Europa, y si no tienes idea cómo, si no tienes bien claro tu sueño, si no tienes bien claro qué es lo que te hace despertarte, a nadie nos va bien el 100% de los días, a nadie. Correcto.
Aunque salgamos en Instagram el 100% de los días sonriendo, No es no la nos manera. va bien el 100% de los días. Entonces, ¿cuál es el reto? Y básicamente, y voy a retomar a nombrar a Migi, porque él dice, una tercera parte de los días te va mal y no sabes ni cómo pararte ni cómo hacerle. Otro 30% del tiempo no te va mal, pero tampoco logras lo que estás buscando. Y todo el mundo ve, sí, cuando llegas a la meta, cuando te dan el trofeo, y tú dices, wow, yo quiero ser como él, y yo quiero estar ahí. ¿Qué suerte tiene? Ah, claro, este cuate, todo le sale fácil, siempre está ahí, ¿no? Y no, hay un camino. La construcción, hay que Renato. darle duro, hay que aventurarse, hay que ser persistentes, hay que ver a lo donde queremos y luchar. Y siempre va a haber, siempre nos vamos a encontrar con trabas, siempre va a haber cosas que no se den. ¿Cuál es la clave? Que el sueño lo tengamos bien definido. Ese sueño nos tiene que hacer pararnos todos los días, nos tiene que hacer enfrentar los retos, pero además el día que lleguemos lo vamos a disfrutar como locos. Claro. Porque no es algo que nos topamos en el camino. Y entonces creo yo que esa parte, retomando con mi plática de esta semana de Migi, va mucho a lo que me estás preguntando, Lau. Correcto. Y además me encanta lo que acabas de decir, que seguramente esto le va a venir muy bien a muchos que nos escuchan y nos ven, Renato, porque esto que te decía yo, ¡ay, qué padre! Yo quiero estar ahí. ¡Qué suerte! ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, es que fue a Harvard! No, todo se construye, ¿no? Necesitamos saber que tenemos que construirnos y que ese producto terminado, esta persona que ya vemos que logró, ¿no?, lo que buscaba, fue una etapa de construcción, no había de otra, ¿no? Definitivo. Y creo que otra parte bien importante, Lau, es necesitamos ver de quién nos rodeamos. Eso a mí se me hace bien importante. Mi hijo me platica, no voy a hacer referencia al libro que leyó porque no me acuerdo, pero me dice, mira papá, yo estoy convencido de que el 30% de mi tiempo lo tengo que pasar con personas de las que voy a aprender. El 30% de las personas con las que me enriquezco día a día. Y yo tengo como responsabilidad el 30% de estar con alguien a quien yo le pueda aportar. Correcto. Si yo logro hacer eso, entonces realmente estoy en un círculo virtuoso. Si nada más me rodeo de los que me adulan, difícilmente voy a poder hacerlo. Igual, si nada más me rodeo de alguien que no esté, al final de cuentas me va a faltar esa motivación. Entonces, creo que además de lo que estamos platicando, es bien importante, Lau, el que busquemos cómo colaborar, cómo hacer equipo, cómo integrar comunidades que nos permitan sumar y que nos sumen. Correcto. Y creo que haciendo eso terminamos entrando en círculos virtuosos que terminan consolidando proyectos como podemos llamarle a un piloto que está en el podium, o como un clúster que termina generando una fortaleza económica en un estado, o como a un nicho de mercado el cual nos permite poder estar hoy disfrutando aquí de esta sala como la que estamos ahorita, ¿no? Correcto. Sí, está bien padre, que ojalá después nos puedas compartir el título del libro, ¿no?, que leyó tu hijo, y ojalá muchos de los jóvenes que nos escuchan pudieran evaluar estos 30%, ¿no?, bien colocados y con el objetivo claro, porque sería una gran diferencia. Y nosotros lo vemos que en este sector empresarial en el que nos toca coincidir mucho, Renato, que sí vemos estas alianzas que hacemos, ¿no?, y que de ahí vamos construyendo. Eso es parte de lo que yo creo que sucede en Querétaro y no sucede en otros estados, hace, no sé, el año pasado vino una empresa, un director de una revista empresarial a nivel nacional, y me decía, de verdad, lo que ocurre en Querétaro entre la zona empresarial y entre la ayuda que ellos se dan, no la vemos en otros estados. Le dije, ¿de dónde lo descubres? Y me dice, mira, llegué a un viñedo y oye, necesito esto. No, yo no lo tengo, pero déjale hablo al viñedo sutanito que está aquí cruzando porque él lo tiene para que te reciba. Me dijo, ¿cómo hacen eso? Se ayudan cuando eso no es algo tan normal. Entonces también aprovechemos esta sinergia que sí tiene el Estado, ¿no?, de estos vínculos que vamos logrando para crecer, ¿no?
completamente, y así como tú platicaste con este director, yo tengo la semana pasada, nos invitan a una comida con unos embajadores, y la pregunta es, oiga, ¿qué está pasando aquí que no está pasando en otros lados? Les digo, yo lo resumo simplemente en que todos nos comunicamos. Correcto. Pero comunicar, hay algo bien interesante. Diosito es mago y nos puso 2 orejas y una boca. No nos puso 2 bocas y una oreja. ¿Por qué tenemos 2 orejas y una boca? Pues porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y comunicarnos es eso. Y la comunicación, yo le platicaba a los embajadores que tuve el honor de poder platicar con ellos, les decía, la comunicación se da a todos los niveles. Es decir, realmente le digo, y yo te lo tengo que platicar porque sé que, les decía a los embajadores, yo sé que ahorita vas a ir con el gobernador. Y me queda claro que el gobernador te va a platicar, no, nosotros, pero una cosa es que el gobernador te lo platique como un speech, porque hay muchos gobiernos que lo platican, pero hoy día yo quiero decírtelo porque es neta. Aquí lo vives. Es de veras. Claro. Y no nada más es hablar con el gobierno, hablar con las universidades, hablar con los chavos y hablar con la empresa y todos los que estamos inmersos. Cuando realmente hablamos con la intención de cooperar, eso es lo que está sucediendo en Querétaro. Por eso incrementamos la competitividad, porque estamos comunicados, estamos hablando. Y además, esa parte de, es que tú eres mi competencia. A ver, sí soy tu competencia, sí, pero al final, si yo hago bien algo, yo no tengo tema en compartirte que lo hago bien, porque al final, el que tú termines aprendiendo eso que yo hago en hacerlo bien, no te estoy compartiendo ni mi secreto profesional, no te estoy compartiendo cosas de secrecía, de negocios, no. Un ejemplo que es muy claro en el clúster automotriz. Uno de los grandes retos, no podemos ocultarlo, sucede en Querétaro y sucede en todos lados, el encontrar talento, la rotación del personal. Es el gran tema. Ese es un tema, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Quién es el mejor en el estado? Empresa X. Oye, ¿puedes venir a platicarnos? ¿Cómo le haces si yo tengo una rotación del 6% y tú del 0.2%? ¿Me puedes platicar cómo le hiciste? Claro, ¿cómo fue? Y el comentario es, claro, vengan, les platico lo que estoy haciendo. ¿Eso en qué detona? Pues en que el Estado incremente la competitividad, porque si me quedo en mis 4 paredes, mi rotación hoy, que es de 6, se va a volver del 8, del 9, del 10, del 12, hasta que no encuentre yo la iluminación divina. Pero si platico con el vecino, que es del 0.2%, pues juntos vamos a hacerlo, y eso le va a ayudar a él a mejorar, y a mí también, y a generar ese benchmark y esa mejora continua. Eso es lo que pasa en Querétaro. Correcto. No sé si tú estés de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que siempre estamos además colaborándonos, ¿no? Siempre es, ¿no? De ida y vuelta, así es que totalmente de acuerdo. Y este gran tema que tenemos en Querétaro de la rotación de personal, yo creo que lo vamos a ir cerrando, ¿no? Haciendo más pequeño, que el porcentaje sea menor, cada vez que sigamos comunicándonos, Renato, y si nosotros desde las empresas y apoyados de la mano de gobierno, porque ese es otro tema de Querétaro, ¿no? Que siempre, la verdad es que el gobierno le levanta uno la mano y sí voltea a mirarnos, ¿no? Y a ver qué va pasando. Porque sería un beneficio para todos los segmentos del Estado, ¿no? Buscar cómo sí disminuimos el tema de rotación de personal, ¿no? Sí, y además es un tema... Digo, por poner uno. Es un ejemplo, es un tema, Lau, no solo de Querétaro, no solo del Bajío, no solo de México, no solo de América, sino es un tema global. Y por eso terminamos, y por eso digo yo que es bien importante el que todo el mundo platiquemos. ¿Qué otra cosa está pasando y suma a esto? Las universidades. ¿De qué sirve que salga un chavo recién titulado si no sabe lo que está pasando en donde va a trabajar? Entonces, ¿por qué tenemos que comunicarnos? Pues porque hoy día nuestra responsabilidad, si estamos contratando personal, es comunicarnos con los rectores, con los profesores, para decirles, oye,
Lo que está pasando aquí, ven, te lo platico, Sí. porque tu chamba es que se los compartas, porque a medida que ellos salgan con su título, y que el título nada más diga puesto, sino que además diga, tengo estos conocimientos y sé lo que está ocurriendo, eso automáticamente nos va a detonar a reducir este gap, porque entonces, hoy día en la industria, hay veces que nos tardamos 2 años desde que sale un chavo con toda la energía y todo el punch recién egresado, a que logra entender qué es eso de los KPIs, qué es eso de la mejora continua, qué es eso de la MEF de control, la MEF de proceso, qué es, sí, pero si todo eso podemos traerlo desde allá, pues entonces mucho más rápido va a poder darse eso. El chavo va a sentirse más rápido como en casa cuando esté en la planta, y entonces el tema de rotación también tiene un efecto directo, porque entonces las organizaciones estamos pudiendo. Entonces, no es una chamba solo del gobierno, no es una chamba solo de nosotros en la industria, no es una chamba solo de la universidad, sino es un trabajo en equipo. Correcto. Y es como ser aventurero, hacer cosas distintas, cosas nuevas. Y por eso la palabra aventurero a mí me encanta, porque engloba eso, engloba el aviéntate. O sea, sí, no, entiendo que así no se hacía ayer, pero si traes esa idea, vamos a buscar cómo la maduramos, vamos a buscar cómo la platicamos, cómo la enriquecemos, porque si no, lo que no puede pasar es que mañana hagamos las cosas igual como las hicimos hoy. Claro. Necesitamos encontrar un camino distinto y dialogando, comunicándonos, creo que aseguramos el éxito. No sé qué opinas. Y capitalizar estas dos, ¿no? Esta experiencia con esta inercia de crecer y de ser, ¿no? Esta pasión que traen los chavos, estas ideas, la verdad, muy revolucionadas, porque hay quienes solo dicen, no, es que ellos tienen otro chip, y ya entonces ya marginamos, ¿no? Ya, bueno, pues no, y a ver ellos con estas grandes ideas y la experiencia de este lado, ¿qué podemos construir? Y bueno, y más ahora que el tema de los, ahorita que dices, ellos tienen otro chip, pues hoy el tema de los chips se volvió un tema de conversación a nivel mundial en esta industria, porque al final se paró la industria, porque no había chips. Correcto. Y si entonces estamos hablando que los chavos tienen otro chip y no hay chips, no genera sentido que traigamos a los chavos a que nos ayuden a encontrar cómo poder detonar este tema de los chips como otros 1000 broncas que traemos. Correcto, correcto. Oye, Renato, ¿por qué no nos platicas cómo llegas a ser el presidente del clúster automotriz en Querétaro? Claro, al final empezamos a platicar hablando te platiqué un poco quién soy, ¿no? Ese mismo tema voy a remontarme, así como me remonté a 1982, 83, el tema de los pollitos. Fíjate que el clúster nace, hay una primera reunión, y todavía me acuerdo perfectamente de esa primera reunión, hace 12 años. O sea, estamos hablando de 2011, 2010, 2011, en donde hay una invitación en donde nos sientan a la mesa a líderes de la industria y nos platican, primer approach, de que el modelo clúster en Europa está siendo un driver muy importante para incrementar la competitividad en las regiones. Y hay una invitación puntual a conocer acerca de eso y empiezan a hablar de una palabra que es compartir. Y todos nos volteamos a ver a la mesa y había empresas que se dedicaban, 2 que hacían transmisiones, 2 que hacían direcciones, y voltean, no te voy a compartir no, sí, nada. Como que ¿de qué se trata? Eso no jala, eso no lo podemos hacer. Y entonces empezamos a entender el modelo, empezamos a ver cómo en Europa funciona y volvemos a lo mismo. Al final de la reunión, oigan, ¿y a quién le interesa colaborar? Y pues, yo sí. Yo, no sé de qué se trata, pero yo. Luego viene el proceso de empezar a madurar, empezar a trabajar. El clúster nace empezando a detonar ese modelo de colaboración y de trabajo en equipo de los que dijeron yo, y empieza con un proyecto de reducción de costos y de un proyecto de compras conjuntas entre varias empresas. Y volvemos a, oye, ¿y quién? Pues yo. Okay. Bueno,
Después llegamos a la etapa donde dijimos, no, bueno, esto para poder evolucionar necesitamos consolidar un ente legal, hacer una asociación civil en donde al final díganos quién tiene representatividad legal en sus organizaciones para poder echar el garabato y poder consolidar la asociación civil. Y adivina a quién invitan y quién tiene representatividad legal y quién tiene poder. Y entonces otra vez, pues yo. Claro, ¿por qué? Porque el concepto es un modelo aventurero, un modelo de colaboración, un modelo en el cual estás sentado con líderes de los cuales vas a aprender y vas a colaborar y vas a hacerlo. Se constituye el modelo y fue muy chistoso porque hay una reunión en la cual se vota para establecer el consejo directivo. A esa reunión fue mi papá. Okay. Fuimos los dos. Y entonces, pues lógicamente, como todo proyecto, oigan, ¿y quién quiere salir en la foto? ¿Quién quiere ser esto? Pues yo, yo. Y como todo proyecto, oigan, ¿y quién quiere ser el tesorero? Sí, nadie. Dinero. No, hay que chambearle. Sí, responsabilidad. Hay que firmarle. No. Y fue muy chistoso porque me acuerdo, mi papá colaboraba mucho con las universidades. Mi papá fue presidente de Canacintra, entonces ahí aprendí yo toda esa parte. Y él siguió colaborando hasta apenas, paréntesis, me invitaron a la comida de este fin de año de la UTEC y el rector se acerca y me dice, oye Renato, es que no sabes cómo me pudo la falta de tu papá. Me dice, pero una semana antes de que falleciera, se conectó a la junta de consejo vía Zoom. Pues sí, así era. Entonces, alguien de las universidades, ¿y por qué no es el licenciado Villaseñor el tesorero? Dice, sí, claro, pero tú eres el que te vas a quedar, ¿eh? Entonces decidimos y tomo la posición de tesorero base y mi papá como suplente. Y empiezo a involucrarme más en la dirección del clúster, más a trabajar con Daniel, que es el director, a estar enterándome y evolucionando y sobre todo. Y entonces, esa parte de buscar siempre generar vinculación, esa parte de siempre trabajar en equipo, nos va llevando a ir aprendiendo, y en donde, pues tengo el honor de que Toño Herrera de Tremec me dice, oye Renato, pues yo postulo a Renato para que pueda hacer, y el consejo me da su voto de confianza. A mí sinceramente me temblaban las piernitas, pero dije, bueno, va. Pues, soy aventurero. Le entramos como parte de la aventura, y ha sido un honor poder estar llevando. Entonces, un poco ha sido eso, pero siempre, a mí esta parte del clúster me apasiona, Lau, porque, a ver, ¿te acuerdas que te hablé en un principio de que había que hacer algo y no sabía yo cómo hacerlo? Pero si me inspira, si me motiva, va, y vamos a ir encontrándole cómo y vamos a ir aprendiendo, vuelve a pasar lo mismo. Y esa es la invitación a tu público, o sea, siempre van a encontrarse retos, siempre va a haber invitaciones que les den, y no necesariamente vamos a saber cómo enfrentarlas y cómo darle para adelante, no siempre lo vamos a hacer, pero si es algo que vaya con nuestros principios, si es algo que vaya con nuestra manera de ser y que nos permita ser aventureros, consolidar y darle para adelante, pues hay que darle, y es parte de ese sueño a donde hay que empezar a darle, y no siempre nos va a ir bien, de repente nos van a dar zapes, pero a ver qué es que aprendamos. Ahí está la experiencia, y pueda darse, ¿no? Entonces es un poco la historia de cómo se dio, ¿cómo ves? Qué padre. Oye, qué padre. Y la otra, quisiera preguntarte, ¿cómo consideras que impacta el sector automotriz en la economía nacional? Desde la fabricación hasta la distribución, todo el sector que abarca. Pues es que es bien interesante, Lau, porque hoy día en el sector automotriz, de manera directa a nivel nacional, bueno, en Querétaro habemos 80,000 personas trabajando de manera directa en el sector automotriz. En Querétaro no fabricamos, no hay ninguna
planta que ensamble autos. Aunque hay 22 plantas ensamblando autos en el país, ya hay una capacidad de producción en México de 5 millones de autos, que es la capacidad instalada en nuestro país. En Querétaro, creo que una de las fortalezas que tenemos en el estado es que no tenemos ninguna armadora. Y sonará chistoso, porque luego vemos que hay estados que se están peleando por tener. Sí. A ver, y no es porque no la querramos, pero el destino nos ha llevado a que no se hayan dado las cosas, y eso creo que ha dado esa fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando se instala una armadora, viene con toda su base de proveedores, y pues tenemos armadoras, tenemos un vecino al norte que tiene una alemana y una americana. Y vas para allá y ves que empieza a haber tiendas que hablan alemán, hoteles que hablan alemán, inglés. Pero luego vamos más al norte y resulta que hay unas que ensamblan autos coreanos. Correcto. Y empiezas a ver una cultura coreana. Y luego vas rumbo al occidente y ves que ensamblan autos japoneses. Y ves la ciudad como toda habla lenguaje japonés y cultura, claro, ¿no? Resulta que lo que hay aquí en Querétaro es una base de suministro para los que manejan coreano, pero para los que manejan inglés y para los que manejan alemán y para los que... Entonces, eso creo que ha permitido que haya esta cultura. En Querétaro, otro tema que hay, y ahorita vamos a la parte nacional, pero creo que es importante ir de aquí para allá. En Querétaro, ahorita hablábamos de que aquí en Querétaro se ensambla la transmisión, se diseñó y se ensambla la transmisión de General Motors, del Corvette más pro, del que tiene más de 700 caballos, del que es el super wow. Esa transmisión se hace, pero ¿qué crees? Se hace porque ya llevamos 55 años fabricando autopartes en el estado. Entonces, cuando hablábamos de las generaciones, no es lo mismo que mi papá haya estado haciendo X, yo nací haciendo eso y yo sueño con hacer otra, a cuando yo en mi casa, mi abuelito trabajó en una planta que hacía transmisiones, mi papá también, y yo anhelo con estarlo, porque hay cosas que se van en la universidad y cosas que se van haciendo. Entonces es parte de esa madurez que hoy día tenemos. Pero a nivel nacional, Lau, hay más de 2 millones de personas trabajando de manera directa en el sector automotriz. Correcto. Desde fabricando un componente hasta teniendo un cliente a vender el auto nuevo o darle servicio. Es toda la cadena. En Querétaro, en el país, se fabrican aproximadamente, ahorita estamos fabricando 3 millones de autos de los 5 que tenemos capacidad, pero en la región Norteamérica, hoy día se están fabricando 14 millones de autos. De esos 14 millones de autos, 3 se fabrican en México y gran parte de las... Hoy día no hay un auto que se fabrique en la región Norteamérica que no lleve una autoparte hecha en México. Así es. No hay manera de poder hacerlo. Hacía yo cuentas muy rápido con una reportera esta semana y nos pusimos a agarrar la calculadora y decíamos que por cada uno de los 14 millones de autos que hay ensamblados en la región Norteamérica, aproximadamente $460 de autopartes son hechas en Querétaro, de cada uno de esos 14.3 millones que se están fabricando de autos, ¿no? Y cuando nos ponemos a ver que son 14 millones de autos en Norteamérica, de 80 millones que son en el año, en el mundo, nos ponemos a ver que realmente casi 1 de cada 5 autos en el mundo se fabrica en la región Norteamérica. Sí. Entonces es bien interesante cómo esto está siendo un motor de la economía muy importante y cómo hoy día estamos en un momento en el cual no hemos logrado fabricar a nivel mundial, ni en América, ni en ningún lado, la misma cantidad de autos que se fabricaban antes de la pandemia. Por 1001 temas de suministro, cadenas de suministro, chips que platicábamos y nada más. Pero algo que está sucediendo en México de manera muy puntual es que el mercado, la economía y la industria está creciendo, aunque no crece la cantidad de autos. Es decir, ¿qué es lo que está pasando?
que partes y componentes que se hacen en otras partes del mundo, a raíz de lo aprendido en la pandemia, a través de todo esto, con todos los temas que se está viendo de nearshoring, con todos los temas que se está viendo del Tratado de Libre Comercio, del valor de contenido regional, de llegar al 75% para poder hacer este movimiento de la economía y fortalecer a la región Norteamérica, pues la industria está creciendo a ritmos que no está creciendo ninguna otra parte del mundo, ni ningún otro sector de la economía. Entonces está siendo un motor muy, muy interesante, en donde históricamente pues a mí me decía, cuando yo estaba en la escuela, que el petróleo era una de las principales fuentes de la economía, y hoy día la industria automotriz es mucho más grande que el sector petrolero, mucho más grande que otros sectores, y es lo que está moviendo la economía. Y si hablamos de 2 millones de personas de empleos directos, estamos hablando que la relación, algunos dicen 5-1, algunos dicen 10-1, entonces estamos hablando que de manera indirecta, entre 10 y 20 millones de personas están relacionados con el sector, y eso es positivo porque si hay 10 o 20 millones de personas en nuestro país relacionados con el sector, y el sector va creciendo y el sector se está fortaleciendo, pues entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y algo bien interesante que está sucediendo, Lau, ya hablamos de lo que se fabrica, de las partes, pero hoy día esta industria está sufriendo un cambio muy grande. Estamos pasando de motores de combustión a motores eléctricos. Estamos pasando de autos que teníamos nosotros que conducir a autos que ya van llevando un cierto nivel de autonomía. Estamos cambiando el modelo en donde es bien chistoso porque antes, cuando yo estaba en la escuela, mi anhelo era poder chambear, graduarme y comprar mi coche. Y hay países en donde ya el modelo ya no está funcionando igual. Ahora ya es un concepto de movilidad en donde ya las armadoras tendrían que estar. Y entonces ahora la parte de innovación, desarrollo, centros de ingeniería termina teniendo un papel muy importante. ¿Y qué crees? Que eso ya está sucediendo en México y está sucediendo en Querétaro. Y en Querétaro, una tercera parte de los ingenieros que están haciendo investigación y desarrollo en el tema de movilidad en el país están en el estado de Querétaro. Wow. Y eso está detonando. ¿Y por qué están aquí? Pues porque está el talento, podemos vivir cómodos, podemos vivir seguros, y los chavos están saliendo de la universidad ya con el chip. ¿Y qué es lo más importante? Está viendo proyectos de emprendedurismo, está viendo startups que están empezando a detonarse con cosas que no estaban sucediendo. Entonces, en nuestro gobierno lo maneja un término, estamos migrando de la manufactura a la mentefactura. Y eso está sucediendo en el país, está sucediendo en Querétaro, y es digno de compartirlo con tu auditorio, ¿no? Qué padre, nos has dado información valiosísima, ¿no? Y sí, realmente el segmento y el sector automotriz mueve la economía del país y, bueno, del mundo, Renato. En realidad del mundo, ¿no? Oye, Renato, y quisiera que me compartieras si has tenido algún reto. Cuéntame un reto que haya sido en tu carrera dentro del sector automotriz, o el reto más grande que hayas tenido. Mira, Lau, al final, yo más que llamarle retos, yo les llamo oportunidades. Es decir, en la vida nos vamos enfrentando con puertas que se abren, con que pongamos el pie, ¡prum!, se abren, puertas que simplemente tenemos que buscar dónde está la llave, y puertas donde tenemos que mandar atrás al cerrajero o mandar a generar la chapa para hacerlas. Pero entonces son oportunidades, y cada oportunidad nos termina dando una posibilidad de crecer. Al final, yo traigo muchas canas y yo relaciono las canas con esos aprendizajes, con esas cosas que hemos ido teniendo. Entonces, al final, lo que yo te quiero compartir es que cada oportunidad que hay, yo la relaciono con 3 cosas que terminan pasando. Una de ellas es la incertidumbre. Siempre que hay algo que no sabes tú cómo va a ser, sí, tienes 2 opciones. Te puedes colocar, ¿no? Al final de cuentas tienes posibilidad de éxito o de fracaso. Y eso, cada oportunidad que hay te va a enfrentar a eso. Eso no lo podemos eliminar, Laura. No. Es una situación natural. Llámale al examen, llámale a la entrevista de trabajo, llámale
a ir a presentar una cotización, llámale a ir a tratar de firmar a un nuevo miembro en la asociación, a lo que sea. Siempre está ese tema. Entonces, al final de cuentas, yo como ingeniero, lo que yo he aprendido es que siempre tienes que, por un lado, prepararte y por otro lado, analizar tus posibilidades, analizar tus opciones. Yo soy mucho de datos. Al final de cuentas, yo creo que las cosas, hoy día estamos en un mundo en el cual estamos rodeados de cifras, de datos, hablamos de industria 4.0 en todos lados, nos acaban de enseñar aquí en la agencia que ahora ya para encontrar un carro, ya más que todo es pum, 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 le picas, sí, claro. Y lo que hacen es ponerte datos. Entonces, al final yo he aprendido a que siempre puedes ingresar los datos, por un lado, y por otro lado, siempre tienes que buscar esa vinculación, esa colaboración. Entonces, cuando te enfrentes a ese nivel de incertidumbre, no te apagues, no, o sea, no es la debacle, es un área de oportunidad para aprender, es un área de oportunidad para poder encontrarte con alguien más que te ayude a sumar, tienes la oportunidad de mezclar ganas con ganas, definitivamente, y tienes oportunidad de salir fortalecido. El número 2 que yo quiero compartirte es el tema de, una vez que ya lo ves, aviéntate a ser aventurero, aviéntate a experimentar, aviéntate a tenerte confianza a ti mismo para poder ver, buscar opciones. Primero las vas a correr contigo mismo. Oye, a ver, ¿cuál es el escenario? ¿Qué opciones tengo? No hay. No, claro que hay. Platica, busca, investiga, genera datos y busca esas opciones para que tú experimentes. A través de ello, volvemos a lo mismo, vas a aprender, vas a fortalecer, vas a poder hacerlo. Y al final de cuentas, insisto, no estamos acostumbrados queremos preguntarle al cuate, queremos preguntarle al que está metido en un mollo que nosotros. Sí, ¿cómo le haríamos? Ajá. Ábrete, desiníbete, busca ese 30-30-30, saca el tema con los que crees que no tienen idea porque te van a dar una fresca, una idea nueva, y platícalo con los que sabes que van adelante. Automáticamente eso te va a detonar esa parte de la experimentación. Y el último es comunícate de manera correcta. Una vez que tengas toda la información, si no eres capaz de utilizar esa regla de escucha el doble de lo que hables, si tú logras tener una comunicación asertiva, eso te va a permitir, empezabas la pregunta, ¿cuáles son los retos? Al final de cuentas, cualquier reto, cualquier oportunidad de aprender, vas a tener esa mezcla de esas tres cosas. Entonces, si se te enfrenta un problema, en la industria automotriz, cuando fabricas autopartes, uno de los grandes lo que no puede pasarte nunca es que pares la línea de producción. Correcto. Ese es el caos. Cuando el cliente te dice, tenemos riesgo de parar la línea, ese momento se prenden todas las alarmas. Entonces, esos son retos interesantes que se presentan. Y además, hay 1000 cosas que pueden pasar el día a día en las plantas para generar eso. Desde ese nivel hasta, hablaba yo, voy a retomar esta plática que tuve con Migi, me decía, yo pongo el ejemplo. Tienes que hacer lo mismo desde cuando te vas a animar en la prepa a preguntarle a la chica que te gusta si quiere salir contigo. Claro. Son temas que tú dices, oye, ¿qué tiene que ver? No, claro. Son oportunidades de aprendizaje. Tú no sabes si con esa chica te vas a terminar casando o vas a terminar aprendiendo algo, pero si no te animas a hablarle y decirle, oye, te invito a una torta. Eso pasaba. No, hoy creo que hoy no invitan tortas, pero bueno, en mi época sí te invito a una torta en la cafetería, ¿no? Pero si es eso, hasta el tema de ¿qué voy a hacer para no parar la línea? Son temas que tienes que hacer. Y estas tres cosas que te estoy platicando son clave para poder enfrentar esos retos. No sé si respondí la pregunta o no. Muy bien. Lau, y además se unió con la última pregunta que te quería yo hacer de los tips. Y creo que estos tres que mencionaste son los tips que le podemos dar a los nuevos emprendedores, a los nuevos que quieren ser líderes, ¿no? Y me gustó este tema de aventarse y hacerlo.
y la incertidumbre que a veces paraliza, ahí hay una oportunidad, ¿no, Renato? Claro, hay una oportunidad bien importante y al final de cuentas, en la industria lo llamamos mejora continua. Es un dogma de fe en la industria automotriz, no puedes seguir haciendo hoy lo mismo que hiciste ayer. Siempre, cualquier proceso, lo que no mides, no puedes mejorarlo. Entonces, cualquier proceso, busca estandarizarlo, mídelo y ahora busca cómo lo haces mejor. Y eso habla de cosas importantes en donde siempre tenemos que entender que cualquier cosa que hagamos, Lau, la podemos hacer mejor. Correcto. Eso lo tenemos que entender. Steve Jobs, Elon Musk, al nivel que están en un proceso de mejora continua. Y eso es lo que te permite poder soñar con SpaceX o permite soñar con que hoy día todas las marcas tengan un auto eléctrico, o el proyecto de General Motors, que hoy día ya tiene en San Francisco vehículos que te subes tú, pides la aplicación y te subes al carro y no hay nadie manejándolo. Correcto. Y te subes y te lleva y te bajas y dices, órale, qué padre, y llegué sano y salvo. Eso es buscar ese tipo de cosas y eso lo tenemos que llevar a cualquier cosa que hagamos. El otro tema que creo que es bien importante es lo que ya hemos platicado, como resumen. Acerquémonos con las personas que nos pueden aportar algo. Siempre tratemos de hacerlo. Pero son importantes, lo que mencionabas, que hoy día aquí en Querétaro todos estamos comunicándonos y si yo no lo arreglo, déjame, le mando un WhatsApp a quien sí y le comparto y esto y el otro. Eso es clave y eso lo debemos de ver a todos los niveles. No importa si estamos estudiando o no estamos estudiando, no importa si estamos en la universidad o ya nos graduamos, no importa si tenemos 5 años en la chamba o 20 años, tiene que ser un día a día el mejorar y el relacionarnos con personas que nos puedan aportar. Y ahí yo quiero compartirte un modelo que a mí me encanta. A mí me gusta la Fórmula 1. Okay. Me gusta mucho. Y soy fan de Red Bull desde antes de que Checo Pérez estuviera en la Fórmula 1. Hoy día vemos muchos fans de Fórmula 1 porque la Fórmula 1 pasó de ser un deporte muy selecto a hoy día a todo este branding que hay desde las series de Netflix, que todo el mundo la vemos, y hoy día ya hay una gran afición, y bueno, y teniendo a Checo en las pistas y ganando, wow. Pero, ¿y por qué te platico que soy fan desde antes? Y soy fan de Red Bull, porque yo creo que Red Bull termina englobando mucho de lo que hemos platicado, y por eso me encanta. Me encanta Red Bull, por ejemplo, ¿qué tiene Red Bull? Tiene la escudería de los expertos, y la tiene corriendo en paralelo con la escudería de los novatos. Ajá. Es decir, antes era Toro Rosso, ahora es Alfa Tauri, pero están, y entonces tiene un camino en el cual trae chavos a que practiquen, a que piloten, y los que les vaya bien, los va migrando. Ese es un camino que todos deberíamos de tener, ese camino. Tiene el proceso en el cual no es la escudería que más lana tiene, pero es la escudería que se ha puesto los retos, que se ha buscado generar los socios estratégicos clave, que se ha acercado del talento en donde ha sido persistente. Al final de cuentas, Red Bull es bien padre porque Sebastián Vettel fue campeón, después se va Sebastián, dejan de ganar, y hoy día retoman ese camino de tenemos que, y aunque no tenemos la lana que tiene Mercedes, aunque no tenemos todo eso, tenemos que hacerlo, y ha ido, y ya lograron un bicampeonato nuevamente, y ya lograron casi generar el 1-2 con Checo, estuvo a punto de generar el 1-2, que yo espero que este año sí lo generen y lo hagan. Pero es un claro ejemplo de cómo enfrentar los retos, de cómo trabajar y de cómo, si vemos lo que hace Red Bull y cómo lo que hacen ellos, lo hacemos en nuestra vida diaria, definitivamente que nos va a llevar al éxito, Lau. No sé tú cómo lo veas. Padrísimo. Me parece que hoy nos has dado este 30-30, me quedo con ese 30-30 como número 1, estos tips sobre cómo manejar, ¿no?, los retos que se presentan en nuestra vida. Y esta parte de Red Bull, que la verdad la voy a estudiar, no la conocía, me acabas de abrir una nueva ventana, Renato.
Y pues no me resta más que agradecerte que hayas estado aquí en Lidérate y que me ayudes a inspirar a muchos jóvenes y a muchos emprendedores de cualquier edad que están en este proceso como lo estamos nosotros, ¿no? Claro, al final de cuentas, el ser aventurero no se limita a una generación, No. no se limita a una edad, y sí se limita a personas que tienen sueños, a personas que tienen ganas de poder crecer, de ser distintos, y que a mí me encantaría que esto sume, el platicarte un poquito de lo que es la vida y desearte mucho, mucho éxito en este proyecto de Lidérate, y sé que te va a ir muy bien y yo encantado de colaborarlo. Amigo, muchas gracias por estar aquí y espero que no sea la última vez que nos visitas en Lidérate y te prometo llevarte a otra agencia para que veamos otros juguetitos como estos. Excelente, perfecto. Y nada más, súmale que además de que los veamos, nos vamos a echar arrancones, ¿te parece bien? Eso me gusta. Va. Muchas gracias. Gracias por estar en este nuevo episodio de Lidérate con nuestro amigo Renato Villaseñor, presidente del Clúster Automotriz. Y muchas gracias a Chevrolet DSS que nos permite tomar este escenario para el día de hoy. Gracias, hasta el próximo episodio.